Hola, en las últimas clips me han dicho que hay algunos problemas con el video. Espero que esto se resuelva. Estoy intentando con otra aplicación para la grabación. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen. Eh, Hoy nos toca platicar nuevamente, como todas las semanas, acerca de coyuntura. Hablamos de lo que ha ocurrido en la semana que terminó el viernes 12 de marzo, y me parece que hay tres temas que son muy relevantes. El primero tiene que ver con el conflicto permanente entre el presidente López Obrador y las mujeres de México. Tiene el señor presidente una postura muy tradicionalista con respecto al papel de la mujer. Lo ha insistido en muchas de sus conferencias por la mañana, que la mujer mexicana debe cuidar la casa, debe cuidar a las personas, a los enfermos, a los ancianos, que probablemente fuera una idea bastante razonable en los años 70 o 50, pero no lo es hoy, y él no parece comprender eso. Pero bueno, este sería un asunto que se puede discutir y mejorar. El asunto asociado a la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que trae encima varias denuncias por abuso e incluso violación, es bastante más complejo. Ahí ya no estamos hablando de una postura tradicionalista, sino de encubrir a una persona que tiene delitos que no se han investigado. Tal vez esos delitos no existan, tal vez el señor sea inocente, pero después de varias denuncias que no se procesaron adecuadamente en su momento, pues creo que todos tenemos derecho a dudar, y en particular las mujeres exigir que esto se aclare, porque si hoy tenemos un problema relevante es ese, la violencia contra las mujeres, y creo que ahí no se admite el estar dudando al respecto. Hay que empezar a resolver este problema lo más pronto posible, y este gobierno no lo ha hecho. No lo hizo en su primer año, y por eso en marzo de 2020 hubo un primer enfrentamiento, pero no lo hizo tampoco en el segundo año, y hoy vuelve a haber un enfrentamiento que se agrava cuando el actuar de quienes estaban cuidando esta manifestación pues vuelve a ser este que ya conocemos, granaderos que golpean gente. Ya nos llaman granaderos, me dicen, pero es lo mismo. El uso de gases, probablemente, no sé si eran lacrimógenos o no, yo no estuve ahí, pero se ve que se utilizan gases desde las posiciones de la policía, y esto no está bien. Y la presencia de estos personajes ahí en la azotea de Palacio Nacional, que tenían unos instrumentos que sirven para derribar drones, pero eso no lo sabía nadie, y desde abajo pues no creo que se pudiera distinguir la diferencia, de forma que pues es una manera de amedrentar a quien se está manifestando. Entonces creo que en esto el presidente no mejora en absoluto. Me pareció muy grosero lo que hizo en su conferencia mañanera del mismo lunes 8 de marzo, cuando se rodea de mujeres de su gabinete e invitadas para que griten que es un honor estar con Obrador. Esto no se trata de López Obrador, esto se trata de las mujeres y de la manera como se les maltrata en distintas formas, pero indudablemente la más grave es la violencia. Violencia intrafamiliar, violencia de género. Hoy, viernes 12 de marzo, aparece el cuarto feminicidio en la Ciudad de México en lo que va del mes. Entonces, bueno, me parece que ahí hay que hacer algo, y el presidente tiene que entenderlo y no lo está entendiendo. Y no parece que la gente de su alrededor se lo explique. Ojalá y esto cambiase, pero es poco probable, conociendo la trayectoria de Andrés Manuel, que le cuesta muchísimo trabajo cambiar de opinión. Perdón, corrijo, es imposible que cambie de opinión. No conozco una ocasión en que lo haya hecho. A lo mejor estoy equivocado, y con gusto corregiré cuando alguno de ustedes me ayude a encontrar ese momento en el cual López Obrador pudo escuchar a alguien
entenderlo y cambiar de opinión. Ese es el primer tema. El segundo, muy importante y es la misma lógica, tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Finalmente, el Congreso aprobó la ley como lo pidió el presidente cuando envió la iniciativa, una iniciativa preferente, y dijo, no quiero que le cambien ni una coma. Y pues no le cambiaron ni una coma, lo aprobaron exactamente como él lo envió. Todos sabíamos que en cuanto se aprobara, iban a proceder recursos legales en contra de la ley, porque esta ley lo único que hace es tratar de formalizar el decreto del año pasado de la Secretaría de Energía que buscaba exactamente lo mismo y que fue desechado por la Corte argumentando que es inconstitucional. Bueno, pues si el decreto es inconstitucional, la ley también lo es. La única forma que esto cambiase sería que modifiquen la Constitución, pero no lo hicieron, modificaron solo la ley. En consecuencia, en menos de 24 horas un juez dijo esta ley no puede proceder y se aplicó una suspensión provisional de efectos generales. Esto significa que la ley no puede aplicarse en tanto los jueces entran al fondo del asunto y entonces decidirán si la suspensión se mantiene o se elimina. Mientras, pues no se puede aplicar la ley. La respuesta de López Obrador de inmediato fue el día de hoy viernes, hay que investigar al juez. El Consejo de la Judicatura tiene que investigar al juez. Esto es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial que es inaceptable, pero además es el acoso personal al juez, al que está juzgando con respecto a esta medida, acoso al cual se sumó la secretaria de Energía, que evidentemente no tiene alguna idea del tema, y de eso precisamente acusó al juez, dijo es que no tiene idea. Perdón, pero el juez no está hablando acerca del fondo de la ley, está hablando de si la ley es o no constitucional, y de eso el señor juez tiene una idea mucho más clara que la que puede tener la señora Nale. Pero bueno, pues ya conoce usted cómo funciona este gobierno, en donde todo el mundo sigue exactamente lo que dice el señor presidente. Y como el señor presidente no es un genio, pues se va a equivocar, como nos equivocamos todos. A él le ocurre más frecuentemente porque se mete en muchos temas de los cuales no tiene verdaderamente idea. Él lo que conoce muy bien es lo que está haciendo ahorita. Avienta una ley que sabe que le van a rechazar para después decir, miren, el problema son los jueces, el problema son los extranjeros, los inversionistas, los empresarios, todos ellos están unidos para dañarlo a usted y el único que lo puede salvar soy yo. Esto es exactamente el libreto del que llaman ahora populismo, que es la forma como el señor Donald Trump o el señor Bolsonaro o Nayib Bukele o Recep Tayyip Erdogan o Narendra Modi o Pedro Sánchez y el señor Iglesias, todos ellos actúan de la misma manera. En ciertos países no lo pueden hacer mucho porque la ley sí se aplica. Aquí en México, con esta ley tan flexible y con tanta dificultad que tenemos de exigir su cumplimiento, le es más fácil a alguien como López Obrador hacer lo que está haciendo. Ya lo hizo cuando era jefe de gobierno. No respetó la ley entonces, no la respetó antes, no la respetó después, no la respeta hoy, ni lo hará nunca. Esa es su estrategia. ¿Esto le va a redituar en votos o no? La verdad no lo sé, lo veremos en junio. Lo que sí va a dar como resultado es que nadie va a querer invertir en México. En particular en la cuestión energética, sin duda, pero creo que en ninguna otra área, porque pues así como agarró ahorita a los de la parte eléctrica, pues cualquier día agarra a otros. Así cerró un aeropuerto, así canceló la inversión de una cervecería, así trató de doblegar a los constructores de gasoductos, así trató de forzar a Braskem a un nuevo contrato con Pemex, así ha hecho con todos. Entonces, si usted tuviera recursos para invertir en algún país y está buscando, pues con esas señales diría, bueno, México no es muy atractivo. A lo mejor hay otros preferibles. Va a depender mucho del tipo de negocio. Si usted quiere exportar a Estados Unidos, México sigue siendo muy atractivo, está juntito. Tenemos un tratado todavía que puede facilitar la exportación. Hay ya el aprendizaje de
30 años de industria automotriz, de industria aeroespacial. Entonces, bueno, pues hay algo aquí en México para ofrecer. El asunto es también hay algo para espantar. Y ese algo para espantar, pues se llama Andrés Manuel López Obrador. Y pues es un buen espanto, para un inversionista meter aquí, no sé, 100, 200, 500, 2,000 millones de dólares para que un día te digan, pues no se va a poder y todo ese dinero se va a la basura, pues no es una decisión sencilla. Entonces, esto nos va a complicar mucho en términos de recuperar la inversión. Y esto es importante porque hoy mismo se publicó la información del desempeño de la actividad industrial en nuestro país. En el mes de enero. Como esperábamos, no fue un buen mes. En materia industrial, prácticamente tablas con el mes anterior, lo cual implica que en la economía en su conjunto, lo confirmaremos en 2 semanas, debe haber habido una contracción en enero. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las ventas al menudeo, las ventas de ANTAD cayeron de forma importante, cayeron las ventas de autos y de camiones, una caída muy fuerte en las visitas de viajeros internacionales que estaban en -40 y pasaron a -60. Entonces, cuando suma uno esto, pues es muy probable que enero tenga un comportamiento negativo. ¿Esto qué implica para el comportamiento del resto del año en materia económica? Bueno, pues si nosotros logramos durante 2021 mantener una economía que en promedio sea igualita a como estaba en diciembre pasado, nada más con eso, el crecimiento de la economía va a rondar 3.7, 3.8%. Es decir, sin hacer nada, sin crecer nada, crecemos, porque a la hora de comparar los promedios anuales va a haber un incremento. Entonces, basta con eso. Por eso todo el mundo ahorita está moviendo sus estimaciones a 4, 4,5. El Banco de México hasta dice hasta 4.8, porque están incluyendo ya el paquete de rescate de Estados Unidos, que también se aprobó esta semana, en donde Joe Biden logra que se junte 1.9 billones de dólares, billones de los nuestros, 12 ceros, que es más o menos equivalente a 2 veces el tamaño de la economía de México, un poquito menos que eso. Dinero que va para todo el mundo allá. $1,400 por persona, muchísimo dinero en infraestructura y en otras cosas. Este jalón de la economía se espera que ubique a Estados Unidos al cierre de 2021 muy por encima de cómo estuvo incluso en 2019. Es decir, va a recuperar su senda de crecimiento. Entonces dicen, bueno, pues va a jalar a México, ¿no? Nosotros le exportamos, nos mandan remesas, entonces pues de ahí va a haber algo. Pues sí, sí puede haber algo, pero un efecto realmente importante sobre el crecimiento depende de más inversión. Y esa inversión, insisto, pues está en duda después de las decisiones que está tomando el gobierno. En los datos de enero, la construcción, que es el reflejo de la inversión en la parte industrial, el más importante, trae una caída de 18% comparado con 2018, que es un poquito mayor que el promedio del año. Es decir, estamos incluso recayendo, digámoslo de esta manera, y eso fue enero. Todavía no estaba tan claro lo de la ley de industria eléctrica, que se hizo clara en febrero. Vamos a ver qué es lo que ocurre paulatinamente, pero lo que podemos ver desde ahorita es que tenemos muchas decisiones que están impidiendo que la economía pueda crecer. Yo le diría esto al señor López Obrador, no le preocupa mucho. Él en realidad no tiene interés alguno en que a usted le vaya mejor o peor. A él le interesa mantener el poder. Y mantener el poder implica que vuelva a ganar elecciones. Entonces él está concentrado en eso, por eso le dedica todo su esfuerzo a la mañanera, que es un ejercicio de propaganda política. Es lo mismo que hizo cuando gobernó la Ciudad de México entre 2000 y 2006. No fue un buen gobierno de la ciudad, pero inauguró esta forma de comunicación que le permitía controlar la discusión pública. Él fijaba la agenda todos los días a las 6 de la mañana, todo el mundo discutía eso, incluyendo el entonces presidente de la República, Vicente Fox, y esto le permitía a López Obrador que pareciera que estaba haciendo algo
útil, pero no hizo nada. Al final de su sexenio logró ponerse a hacer el segundo piso del periférico, que la verdad a mí no me parece una gran obra, es mucho mejor lo que se hizo después en el sexenio de Marcelo Ebrard, que ya no fue con costo al gobierno, que tiene cierta lógica operativa, pero el segundo piso que construyó López Obrador no ayuda mucho, pero bueno, eso fue lo que se hizo. La otra medida muy importante, muy popular, fue la pensión a adultos mayores. Y finalmente lo que lo convirtió en un candidato con alguna posibilidad de éxito en la elección de 2006 fue el tema del desafuero, que consistió en que el señor López Obrador dejó de cumplir la ley, la Corte le exigió que lo cumpliese y el señor dijo: a mí la Corte me hace los mandados. Lo hizo entonces y lo hace hoy. No hay gran diferencia. Si usted en ese entonces no le entendió, pues a lo mejor ahora tampoco, y entonces pues sigue creyendo que López Obrador está preocupado por usted. Pues no es así. Él está preocupado por mantener el poder. Eso es lo único que le importa. Los que se dedican a esto de la psicología dicen que esto es resultado de un conjunto de 3 rasgos de personalidad muy marcados que llaman la tríada oscura: el narcisismo, el maquiavelismo y la sociopatía. Si usted revisa con cuidado, estos rasgos los encontrará también en Donald Trump. Personas que solamente pueden pensar en ellas, por eso junta a las mujeres para que griten que es un honor estar con él. Personas que están buscando continuamente cómo abusar de los demás, eso es a lo que le llaman maquiavelismo. Eso es lo que hizo con la ley de industria eléctrica, aventarla sabiendo que se le iban a rechazar para con eso poder polarizar la elección de junio. Y finalmente sociopatía, no tienen empatía por otras personas, ni siquiera las pueden entender. Esto ha sido muy claro en el caso de López Obrador, con los niños enfermos de cáncer, con las personas que le han pedido atención. Él solamente selecciona aquellas personas con las que puede ganar algo políticamente, mientras lo pueda hacer. Cuando ya no tienen utilidad política, los desecha. Entonces, esta combinación de estos 3 rasgos suele ser muy pernicioso, y los sistemas políticos tratan de sacar a este tipo de personas del juego para evitar que acaben con todo. No siempre pueden, y en particular en el mundo occidental en los últimos años ha sido imposible, y por eso nos han tocado tantos personajes tan extraños. Bueno, pues en eso estamos. Así cierra esta semana. Vamos a ver cómo viene la próxima, pero yo tengo la impresión que vamos a ir viendo cada vez más enfrentamientos de parte de López Obrador con el resto del mundo. Insisto, yo lo veo muy enojado, y eso me hace pensar que él tiene cifras que le indican que no tiene ganada la elección, porque si tuviera ganado junio no tendría que preocuparse. Esto no significa que no hiciera campaña, la va a hacer siempre, pero la haría desde una postura distinta, como en 2018, ¿recuerda usted? Estaba contento todo el tiempo porque las cifras le decían: vas a ganar, mano. Y ya había negociado con Peña, y ya había negociado con gobernadores, y la veía bien tranquila. Si ahorita está enojado es porque eso no lo tiene. Entonces, bueno, vamos a ver en qué acaba. A partir de esta semana inicié un nuevo espacio en un servidor de páginas que se llama Substack, en donde voy a poner los artículos del periódico, estos podcasts y la versión en imágenes que hay en YouTube, pero también un escrito semanal un poco más detallado, platicando algo de lo que estamos hablando aquí, y algo que no puedo hacer ni en el podcast, ni en las imágenes, ni en el periódico, que es utilizar más cifras, más gráficas, más figuras. El que esté interesado también puede ir ahí. Ahí es macario.substack.com. Ya sabe usted, en Twitter @MacarioMX, en correo electrónico macario@macario.mx, y la página www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.